Bienvenidos y bienvenidas, familia del balonmano, al Punto Fuerte, el podcast especializado en handball. Hoy tenemos con nosotros una cara muy conocida, sobre todo dentro de las pistas de Asoal y ahora también en los banquillos. Él es Víctor Trems, un jugador muy conocido de la Masía del Barça. Y bueno, tenemos el placer de charlar hoy con él de la fuerza en la base y también un poquito de su trayectoria. Buenos días, Víctor, muchas gracias, que sé que estás en Egipto y tienes mucho lío para conectarte a grabar este episodio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poquito, Víctor, cómo empiezas en esto del balonmano. Yo sé que empezaste muy jovencito, con 6 7 años, y cómo es ese salto, ¿no?, al balonmano profesional. Pues empiezo un poco por casualidad. Yo soy de Barcelona, yo vivo en un barrio donde mis padres decidieron en su día no llevarme a los colegios que tenía alrededor y para entrar en el Safa Horta por aquel entonces, si no eras de ese barrio, había una opción que era hacer primero el parvulario en un colegio de infantil y allí coincido con Valero Rivera. Allí hacemos amistad, de allí saltamos juntos al colegio y en segundo de primaria, si no recuerdo mal, yo hacía extraescolar multideporte que se hacía por aquel entonces en el colegio y un día saliendo estaban Valero y Sergio de la Salud practicando balonmano y yo le dije, ostras, a mí me gustaría, a mis padres, a mí me gustaría jugar con ellos porque eran mis amigos. Y lo probé, me gustó. Por aquel entonces el balonmano en el SAFA lo llevaba el hermano Laureano, me dejó entrar a formar parte de ese equipo, aún siendo de un curso más pequeño, y entramos a jugar a balonmano junto con Mar García, también una cara conocida de nuestro deporte. Y ahí empezamos a practicar balonmano en el SAFA durante toda la etapa escolar, junto con Valero, Sergio y con Marc. ¿Y cómo es ese salto al mundo profesional? Porque, bueno, yo sé que has estado un montón de años en Alcobendas, el Punto Fuerte nace en Madrid, yo soy madrileño, y luego, por supuesto, pues muchos años en el Barça, ¿no? ¿Cómo ves ese chaval? No sé en qué punto cadete y juvenil tú dices, hostia, que me puedo dedicar profesionalmente a esto. Pues llega bastante tarde, porque yo salto al Barça en cadete, antes el Barça no tenía infantil. De aquel Safa es una generación espectacular, aquella generación que saca Safa, la del 85, porque vamos 8 jugadores del colegio Safa Horta, nos vamos al Barça, al cadete. Estamos con Alex Barbeito esos 2 primeros años de cadete, quedamos campeones de España perdiendo la final con Granollers, luego pasamos a juvenil, donde somos campeones de España siendo la mitad del equipo, casi la mitad del equipo de primer año y junto también con Mar García, Gonzalo Caracuel, Víctor Tomás, Valero Rivera, Sergio de la Salud. Bueno, esa generación fue espectacular a nivel de jugadores que luego ha salido para Asobal e incluso a nivel internacional. Y el último año de juvenil en esa época había tercer año de juvenil, luego lo quitan y saltamos también al Barça Athletic, que es ahora, o el Barça B, que jugaba en Primera Nacional por aquel entonces, con Toni Girona de entrenador. Y ese año también ascendemos a plata, también con una generación muy buena de mezcla. Ya Barça trabajaba en esas categorías un mix entre experiencia y juventud. Teníamos a Mikel Aguirre-Zabalaga, teníamos a Jordi Buendía como jugador más experimentado, Gonzalo Caracuel, Cata, había mucha gente allí, Sergio de la Salud, Víctor Tomás, Valero, Rubén Montávez, Dani Arroyo, habían muchísimos jugadores allí que era un mix muy bonito entre juventud y veteranía, y subimos a Primera Nacional. Y en aquel momento el siguiente paso era o saltar al primer equipo o empezar a ir a probar suerte fuera en otro club, dando un saltito más a nivel Asobal. Y es en ese momento, por debajo venía Alberto Val, eh, de la Masía también, de jugador de Zaragoza, y apostaron por él en el primer equipo. Entonces yo decidí dar el salto y tuve la suerte de que Alcobendas en aquella época había ascendido a Sobal, estaba Rafa Guijosa
de entrenador, un jugador y entrenador que conocía muy bien cómo se trabajaba en Barça y cómo éramos los jóvenes que salíamos de Barça, y decidió apostar por mí. Y un poco fue buscado, pero sin buscarlo, de aquellas cosas que te van llevando el camino y porque yo de pequeño nunca me imaginé ser jugador profesional de balonmano. No era, yo jugaba porque jugaba con mis amigos, no, llegó un poco de rebote. Qué bueno. Y actualmente, Víctor, me lo has dicho fuera de micro, pero para que te ubiquen las personas que nos escuchan, ¿cuál es tu desempeño actual en el club, en el Barça? Ahora mismo yo llevo 9 años como preparador físico. Empecé preparador físico de cadetes, infantiles y juvenil. Cuando empiezas en la base con el Barça haces un poco, tocas a todos los equipos. Luego con Roy Sánchez salté al Athletic, al segundo equipo, que está, creo que es mi quinta temporada en el Athletic. Y actualmente, antes combinaba también Athletic y juvenil y ahora actualmente me dedico principalmente en el Barça Athletic. Y además lo combino con funciones de administración y gestión dentro de la sección a nivel de toda la sección, o sea primer equipo y base. Genial. Vamos, si te parece, Víctor, al tema central del Sí. episodio, que es la preparación física en la base y un poco siempre de la mano, ¿no? Del modelo del Barça. Yo tuve la suerte de estudiar en el INEF de Barcelona, conozco bien la metodología, ¿no? Estudié con Paco Seirulo y con Julio Tos y todos esos grandes profesores, entonces yo lo conozco bien, pero seguramente muchos de nuestros oyentes o la gente que nos sigue quizás no está tan familiarizada con esa metodología. Antes de nada, me gustaría saber qué es para ti, Víctor, el éxito. Ahora que tienes tanto recorrido, tanto como jugador como cuerpo técnico, ¿qué representa para ti? Es una pregunta complicada. La he estado pensando porque es una pregunta complicada y yo creo que va muy relacionada con los valores y las metas tenga cada uno. Para mí en su momento fue un éxito ser jugador de Asobal porque yo no lo había soñado nunca ni lo había pensado nunca y llegar a jugar en Asobal sin desmerecer la actual Asobal, pero con aquella Asobal de las grandes estrellas donde había el Portland, Ciudad Real, Atlético de Madrid, Valladolid, Ademar, que tenían muchísimos jugadores internacionales y de nivel top, pues para mí era un sueño poder jugar contra referentes míos a nivel de pivote, que yo era pivote, pues jugar contra Nikolic, jugar contra Castresana, jugar contra Andrei, jugar contra Skrivic, jugar contra todos esos jugadores, para mí eso fue un éxito. Sí que es verdad que el éxito se va modulando después con el paso del tiempo, ¿no? Y para mí el éxito es eso, un poco marcarte qué metas quieres conseguir, disfrutar del camino sobre todo y si consigues esas metas, seguramente habrás llegado a tu éxito. Y si no los consigues, pero has podido disfrutar durante el camino hasta llegar a esa meta final, aunque no quiero materializarlo con dinero, medallas, ¿no? Al final si has conseguido llegar a ese punto final, no has conseguido igual tu objetivo final, que es la medalla de oro, pero durante todo ese proceso lo has podido disfrutar, has podido aprender y has podido ir alineado a tus valores, para mí es un éxito 100%. Completamente de acuerdo. Imagino que ya, pues, también las amistades que te llevas, como dices, en el camino, ¿no? La cantidad de jugadores, entrenadores que has podido conocer, todos esos momentos que has disfrutado, viajes, experiencias. Correcto. Eso es lo que nos queda. Al final yo sigo teniendo contacto con mucha gente, no tanto con toda la que me gustaría, porque al final la vida te lleva a un ritmo infernal y sí que es verdad que se pierde gente por el camino, pero todo, cuando nos podemos juntar, tenemos un grupo por ejemplo, de míticos de Alcobendas, donde se salen batallitas de aquellas épocas, ahora facilita más las cosas tener WhatsApp y grupos de este tipo, ¿no? Porque enseguida alguien se acuerda de algo, manda un mensaje, el cumpleaños de no sé quién y se vuelve a reactivar y da gusto cuando vuelven a salir ciertas batallitas de casi 7 años que estuve en Alcobendas con aquel grupo que fue espectacular. Qué bueno. ¿Y cómo es, Víctor, la iniciación en la base con la fuerza, ¿no? Que es el titular de este podcast? ¿Cómo empieza un niño, no sé a qué edad?
introducir ya un entrenamiento de fuerza un poco más en condiciones. Pues mira, nosotros, yo soy heredero de un trabajazo que hizo en su día Roger Font, que lo tenéis de profesor tanto en los cursos que dais como también ha venido al podcast y él montó un sistema a nivel de base de balonmano espectacular. Lo creó él desde cero porque no teníamos nada en aquel entonces mientras se fue creando el área de rendimiento, pero no había nada montado como tal en la base. Y nosotros empezamos desde infantiles. El infantil B entrena 3 días a la semana, de los cuales 2 hay contenido de fuerza, ya sea fuerza estructural, ya sea un core, ya sea un metabólico, pero tienes 2 contenidos sí o sí de fuerza o de trabajo condicional a la semana. Y a partir de ahí vamos un poco en escalera, ¿no? Vamos aumentando las cargas progresivas como se nos han enseñado en la carrera. Al final cumplimos la ley de la progresión de las cargas al 100%, lo intentamos. Infantil pasa a entrenar 4 días a la semana, por lo tanto ya pasa a tener 3 días, entre 2 y 3 días de fuerza. Cadete es lo mismo, entrenan 4 días a la semana y tienen también entre 2 y 3 días de trabajo condicional, no quiero llamarlo fuerza, aunque en palabras de Julio todo es fuerza. Y el cambio más grande, que es por eso vamos haciendo esa progresión un poco a poco en forma de escalera, es cuando entran al juvenil. En el juvenil nosotros tenemos la suerte de tener un grupo prácticamente de tecnificación. Tenemos el proyecto Blume en el juvenil, que seguro que has escuchado hablar o la gente del balonmano ha escuchado hablar. Nuestros juveniles entrenan en la Blume aquí en Barcelona, en Esplugas de Llobregat, unas instalaciones que están muy bien, de la época de los Juegos Olímpicos, pero que se conservan realmente bien, donde surgió el INEF de Barcelona al principio de todo. Y ellos allí los juveniles ya sí que pasan a hacer 3 días de fuerza a la semana, pero ya de una fuerza estructural más parecida a lo que se encontrarán en un Barça Athletic o en un primer equipo, donde ya hay más presencia de barra, de discos, de peso, estímulos más parecidos a la hipertrofia, a la fuerza máxima. Son estímulos que ya los preparan para que aquellos jugadores que den el salto al Barça Athletic y al juvenil lo den de una forma más progresiva y que no haya un escalón muy grande para ellos en ese sentido. Qué bueno. Porque me interesa, ¿no? Eso que has dicho, que un niño en infantil, cuando está en el A, ya tiene 3 días de entrenamiento de fuerza o estructural. Porque yo sé que estos episodios también los escuchan muchos padres, ¿no? Y no sé por qué todavía arrastramos, ¿no? Esa herencia de que hacer fuerza en niños es malo. Obviamente para ti, para mí, que estamos al día de esto, es algo que no tiene ningún fundamento, que no se sostiene. Y como tú has dicho, es decir, a lo mejor los infantiles no están en el gimnasio levantando barras, sino que tienen un entrenamiento de fuerza pues más acorde a su edad, no tanto por el peso, porque como yo digo, pues que un niño tenga la espalda a otro y está haciendo sentadillas, el cuerpo tampoco sabe si tiene encima un niño, tiene una barra de 30 kilos, Correcto. sino porque es más divertido para él hacer cierto tipo de trabajo de fuerza o cierto tipo de trabajo condicional. Entonces, entrando en el infantil, ¿qué tipo de dinámica soléis hacer? ¿Cómo es esa introducción? O, por ejemplo, una pretemporada infantil. Nosotros, la pretemporada infantil, por ejemplo, empiezan haciendo, nosotros ligando un poco lo que decías, para que sea más divertido, siempre trabajamos por parejas. O sea, las estaciones las montamos por parejas. Eso también hace que el jugador no se sienta solo haciendo un ejercicio, siendo infantil B, que es segundo de la ESO, 14 años, ¿no? 13, 14 años, si no me equivoco, y se siente acompañado con otra persona. Tiene otro referente, si uno se equivoca, el otro le puede corregir. Si alguno se despista, pues oye, no, ahora nos toca esta estación o nos toca la otra y van siempre en parejas haciendo los ejercicios, ¿no? Es una metodología que en su día Rouget implantó y nosotros hemos heredado y lo seguimos haciendo porque creemos que funciona muy bien. Entonces, en pretemporada, sobre todo, hacemos más fuerza-resistencia. Empezamos con circuitos de fuerza-resistencia, clásicos 40-20, 40 de trabajo, 20 de descanso. Vamos a medida que se van consumiendo las semanas de pretemporada, vamos reduciendo tiempo de trabajo, tiempo de descanso y vamos haciéndolos un poquito más exigentes. Pero sobre todo en esos circuitos metemos patrones básicos de movimiento.
que esos patrones básicos de movimiento, si el jugador los realiza bien, pues se le incorpora una pelota medicinal, mancuernas de poco peso. Vamos poco a poco estimulando y sobrecargando de forma progresiva al jugador infantil, que cada uno viene de su club, no sabemos qué trabajo previo han hecho en su club o en su escuela, y es una forma de irle introduciendo esos patrones básicos de movimiento que acabarán siendo seguramente los mismos que acabe haciendo un juvenil, con una barra de 20 y 60 kilos en la espalda porque hace un squat, un front squat o hace un lunge, pero él los empieza haciendo asegurándonos que adquiere una buena técnica para que cuando lleguemos a ese momento sus estructuras estén bien asentadas y tengan los patrones de movimiento bien asentados para que cuando carguemos con peso no se nos desmonte el castillo de naipes, ¿no? Y empiecen a tener problemas de espalda, problemas de lumbares, problemas en el hombro por hacer una mala técnica haciendo un press banca o haciendo cualquier ejercicio, ¿no? Entonces, en infantil sobre todo priorizamos eso, técnica, buena ejecución y carga progresiva para que no se nos hagan daño. Claro, porque muchas veces lo que nos encontramos, mismamente yo, ¿no? Como preparador físico o algunos alumnos de la academia que a lo mejor dicen, oye, pues voy a coger este año el juvenil A de mi club o voy a coger el senior y tengo que empezar a trabajar, pero me doy cuenta que chavales de 18 o 20 años no tienen los patrones básicos de movimiento, es decir, no te saben hacer una sentadilla, no te saben hacer un peso muerto, ni siquiera una flexión bien, ¿no? Entonces, claro, entiendo que infantil para vosotros es el momento clave para trabajar esos patrones, ¿no? Una bisagra de cadera, una activación mínima de abdomen, que el empuje y la tracción estén bien ubicadas para lo que dice, ¿no? Que cuando luego vayan a trabajar con peso lo pueden hacer con garantías. Correcto. Ese es sobre todo el trabajo, incluso te diría que llega hasta cadete. Cadete de segundo año, ahora hace un par de años que hemos cambiado un poco la dinámica y gracias a, como decías antes, al soporte que nos da la investigación y la ciencia, tenemos la seguridad de que no pasa nada por sobrecargar un poco más en esas edades, sobre todo porque también lo ligamos un poco con el Peak High Velocity. Vemos que jugadores han podido un poco pasar ya ese umbral de pubertad y estamos seguros, no, nunca estás seguro, ¿no? Pero tienes más la confianza de que a ese jugador le puedes cargar un poquito más de peso porque al nivel hormonal y a nivel estructural va a poder soportar esas cargas en cadete de segundo año. Y al final el objetivo es que en estos 4 años los jugadores seguramente para ellos son rutinas un poco pesadas porque se repiten bastante los ejercicios y los movimientos, pero nos aseguramos que cuando llegan a juvenil y plata o athletic, empezamos a meter todo y que metemos mucha variabilidad en infantil y cadete, en juvenil y Barça Athletic nos podemos asegurar que podemos ir a hacer una variabilidad mucho más grande porque los patrones que hemos asentado en infantil y cadete están bien asentados y nos permiten esa progresión hacia ejercicios más complejos y ejercicios más sobrecargados. Por ir un poco en línea, entonces, ¿cómo sería la preparación física en cadete? No sé si va muy separado primer año, segundo año, porque como tú dices, se nota mucho la diferencia. Ya no solo primer, segundo año, sino pues ves que hay cadetes que tienen cara de niños todavía y hay otros que ya tienen su barba, tienen su estructura casi ya de hombres, ¿no? Correcto. Bueno, al final también estamos un poco condicionados por el material que tenemos en Barça. Obviamente no tengo ninguna queja, somos uno de los clubes punteros a nivel de España y nuestro gimnasio está muy bien. Pero, por ejemplo, con los cadetes infantiles, por ponerte un ejemplo rápido, trabajarán más press banca con mancuernas, con cargas más ligeras y cuando pasan a cadete de segundo año o juvenil, pues igual ya nos vamos a cargar más con barra y con pesos más grandes, ¿no? Por ponerte un ejemplo en un ejercicio concreto. En el squat, pues pasará un poco lo mismo. Iremos más a hacer globet squat o squats con mancuernas a los lados y cuando pasamos ya a juvenil y athletic, pues ya nos atrevemos a intentar meter una barra en front squat o incluso en back squat, que es un poco controvertido a veces, pero a mí personalmente siempre que el jugador no tenga molestias
y no tenga ningún problema a nivel de movilidad de cadera, de rodilla, a nivel de rotulianos. Me gusta, creo que es un ejercicio que el jugador de balonmano lo siente bien y le va bien para luego poder desarrollar su juego en la pista. Porque, Víctor, me genera curiosidad siempre como el trabajo de deberes, ¿no? Sobre todo verano y Navidad. No sé en qué momento, ya desde infantiles, vosotros le pasáis una programación a ese chico para que en verano siga trabajando, si se lo enseñáis, si le dais la responsabilidad de los padres. ¿Cómo es ese proceso? Sí, en verano con el infantil que entra es un poco más delicado porque al final son jugadores que conocemos de haber hecho las pruebas, pero no hemos entrenado con ellos, no sabemos qué contenidos de los que les enviamos saben. Para eso, junto conmigo está Pep Mesas en la preparación física, que lleva muchos años en el club y conoce también la manera de trabajar con los ojos cerrados y él se encarga de enviarles este trabajo y estar en contacto con las familias. Nosotros les enviamos el trabajo, si tienen cualquier duda, tienen nuestros números de teléfono, pueden ponerse en contacto con nosotros. Pero como anécdota, yo ahora ha habido un chico que ha entrado de la localidad donde yo vivo y conozco a sus padres y me dijo, ostras, ya en verano ya le han enviado trabajo, está siguiendo un plan de trabajo, ¿no? Y yo le expliqué sí, porque nosotros necesitamos que lleguen, aunque lo haga, al final es un infantil, aunque lo haga relativamente mal, son patrones de movimientos básicos. Al final es un lunge, es un squat, es sentarte en una silla, por ejemplo. No le enviamos haz un squat con barra, pues oye, siéntate en la silla y levántate. Si te es muy fácil, pues cógete un poco de sobrepeso. Es un empuje, es una tracción, ¿no? Son movimientos básicos que el ser humano está diseñado para hacerlos. Entonces, enviamos lo básico de lo básico y luego ya cuando llegan al infantil de primero, sobre todo ese año, les empezamos a corregir, a enseñar realmente cómo si se necesita, que hay chicos que se mueven inherentemente bien porque tienen esos patrones adquiridos bien desde cero. A los que no, pues les ayudamos en ese proceso de que aprendan los patrones y ya a partir de ahí los que están en el club ya lo conocen y cada verano y cada Navidad se les envía un plan para que mantengan ese mínimo de forma exigido para que cuando vuelvan a entrenar con nosotros evitar el máximo riesgo de lesiones que puedes tener al volver a la actividad deportiva. Claro, porque al final, cuanto antes se metan en esa mentalidad de deportista de rendimiento, que digas, oye, mira, yo tengo 15, 16 años, pero siempre que hay parón o hay verano tal, yo tengo que seguir trabajando, ¿no? A mí eso me gusta mucho y de hecho intento siempre como promoverlo, ¿no? Desde la academia, porque incluso hacemos la programación online de algunos chavales, incluso tenemos infantiles, cadetes, y es que se nota muchísimo cuando hacen esa programación en verano, cuando sus padres se interesan en esa formación, se ponen en contacto con nosotros. Pues claro, vuelven a septiembre, a finales de agosto, y casi la mayoría de los niños han estado jugando, no han estado entrenando. Entonces, un mes y medio o dos de parón, cuando ese chico vuelve, está muy por encima del resto, no tiene nada que ver. Entonces, siempre decimos que fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Porque a lo mejor se quejan, bueno, claro, es que los del Barça tienen muchos medios, le pasa la programación y tal. Bueno, a lo mejor han llegado allí al Barça porque se lo han currado antes, ¿no? Entonces, como ellos o sus padres ya han visto que tiene que trabajar como un profesional a nivel de hábitos, a nivel de nutrición, a nivel de entrenamiento, pueden estar en un equipo grande, sea el Barça o sea cualquier equipo de Europa o del mundo, ¿no? Entonces a mí me gusta que primero tomen la responsabilidad y luego, como decíamos al principio, ya vendrán los éxitos o vendrán las recompensas. Nosotros, cuando hemos tenido fichajes de otros equipos, yo creo que cada vez más los chicos están viendo que el balonmano, igual que la mayoría de deportes, se está yendo a un plano físico muy importante. Entonces, y ves a los deportistas que llevan dispositivos que controlan su wellness y su estado de forma, ya sea Wahoo, Ouras, relojes inteligentes, cualquier tipo de dispositivo. Y eso ellos lo están viendo por la tele y están viendo que eso lo llevan los mejores. ¿Que llevando eso te hará el mejor? No, obviamente no, porque tú ahora te pongas a llevar un Wahoo, no vas a ser el mejor en el balonmano. ¿Que te ayuda? Pues seguramente sí, te ayude. Igual es ese
5% diferencial que te hace dormir mejor, conocerte mejor, tener unos hábitos mejor y que ese 5% el día de mañana, pues en lugar de al otro chico, te llamen a ti para la selección, porque simplemente has sumado un 5, un 1%, no necesitas más. Y entonces todos esos hábitos que poquito a poquito vas poniendo en tu mochila hacen que tú como jugador mejores, preparación física, nutrición, descanso, psicología, todo eso que ya Paco Cirulo en su día también comentaba a nivel del entrenamiento estructurado y que algunos solo han cogido alguna parte de lo que es el entrenamiento estructurado. Claro. ¿Y cómo es esa última fase de Víctor cuando ya llegan a juvenil? Entiendo que vosotros también hay una transición, ¿no? Con el Barça B y que los juveniles de segundo año que van despuntando, que son más fuertes, puedan hacer algún entrenamiento con ellos. El trabajo de fuerza, como has dicho, pues obviamente ya es casi adulto. ¿Cómo lo vais organizando eso? Bueno, aquí es un trabajo 100% holístico de grupo. Al final hay un director deportivo de la base que está en constante comunicación con el entrenador del primer equipo. Hay un pool de jugadores que cuando van pasando a las diferentes categorías, igual que en todos los clubes de España pasará, tú vas identificando que tienen unas características, unas cualidades diferentes, un ese punto diferencial, ¿no? que puede hacer que sean futuribles jugadores del primer equipo, porque al final todos los que estamos por debajo del primer equipo, nuestro único objetivo es ayudar al primer equipo a que tenga más jugadores en su plantilla que provengan y que salgan de la casa, ya sean Cicusas, Ian Barrufet, Dani Fernández, en su día Gonzalo Pérez Vargas, Aitor Ariño, todos estos jugadores que han ido saliendo de este proyecto de base. Y al final intentamos, junto con los médicos, nutricionistas, director deportivo, pues crear un plan para ese jugador y que esa progresión entre juvenil y Barça Athletic se haga de la forma más progresiva. Por ejemplo, el juvenil entrena 3 días a la semana de fuerza, pero entrenan uno, dos, déjame contar, 1, 2, 3, 4, 5 de pista a la semana, 6 de pista, porque hacen 2 entrenos de tecnificación individual en Blume, más 4 entrenos de colectivo en la ciudad deportiva. Claro, estos jugadores vienen con un volumen de entrenamiento muy grande. Estos jugadores ya están preparados para dar el salto al Barça Athletic, donde no entrenamos igual tanto volumen, porque entrenamos 4 días a la semana, 5, depende de cómo está estructurada la semana y qué día tenemos partido, de los cuales son entre 3 y 4 entrenos de fuerza puros, de estructurales, de construir el jugador. Claro, es un salto, incluso van a menos, pero la intensidad del Barça Athletic es mucho más alta, porque al final la intensidad de la competición en plata es una intensidad de competición de nivel prácticamente de Asobal. Entonces, son jugadores que vienen con mucho volumen acumulado y luego pasamos a reducir un poco el volumen a nivel de entrenamientos, pero con mucha más intensidad. Normalmente es una fase que suelen hacer sin problemas. Vienen muy bien preparados para poder saltar a la siguiente etapa. Durante el año, como te decía, hay jugadores que están identificados como futuribles y siempre hay 2, 3, 4 jugadores que durante el año van entrando en dinámicas de entreno del plata para que también si en algún momento, igual que pasa con el primer equipo, si en algún momento el primer equipo tiene que tirar de jugadores del plata, pues durante el año esos jugadores van entrenando con el primer equipo, que no de repente lleguen y los conocen porque los ven por la tele, pero que no hayan hablado nunca con Dika, no hayan hablado nunca con Domen, con Carls Bogart, ¿no? Pues que no se sientan en un entorno extraño y que sepan cómo funcionan las dinámicas del primer equipo. Y
esa misma forma de funcionar va bajando hacia abajo. El Athletic llama a jugadores del juvenil durante el año para que si alguna vez tienen que subir a ayudar al plata, no se sientan extraños, el entrenador los conozca. Este año, por ejemplo, los conoce porque era su entrenador del año pasado juvenil, pero si no, pues que el entrenador los conozca, que ellos conozcan a sus compañeros. Y lo mismo va pasando hacia abajo. Juvenil llama a jugadores del cadete, etcétera. ¿Y cómo es, Víctor, la individualización, si es que hay, o en la medida de lo posible, del trabajo de fuerza puro de gimnasio? Es decir, el que quiere o necesita más trabajo de hipertrofia tiene un programa individual o lo juntáis por puestos, por edades. No sé cómo funcionáis en ese aspecto. Si hay que hacer compensatorios de hombro porque lo necesitan, de rodilla, tal, o más o menos hay como mini grupos. Ah, funcionamos ahora, por ejemplo, este año que tenemos un equipo muy, muy joven. Tenemos cinco o seis jugadores que han estado hace poco en el Mundial de Egipto, de la Junior. Tenemos también juveniles. Este año no hago grupos diferenciados, porque al final todos necesitan un trabajo de fuerza estructural, hipertrofia. El resto de jugadores que tenemos son también entre 20 y 22 años, son jugadores jóvenes todavía, están en ese proceso de crecer y de afianzarse a nivel estructural, por lo tanto todos llevan el mismo plan de trabajo. Luego, junto con el médico y el fisio, sí que aquellos jugadores que tienen problemas de espalda, que tienen problemas de abductores, que tienen los clásicos problemas de rotulianos heredados desde categorías inferiores. Esos jugadores tienen un trabajo que normalmente preventivo, le podríamos llamar, aunque ya sabemos que la palabra preventiva es más comercial que otra cosa, pero que les ayudan a que esos eslabones débiles poco a poco hacerlos más fuertes para que dejen de ser eslabones débiles y no les den problemas durante la temporada. Pero ese es un trabajo más coordinado fisio conmigo, pero sobre todo fisio, y yo me dedico más a la parte de fuerza general y fuerza pura en el gimnasio. Ya, porque fíjate, yo más que como preparar físico con grupos, sí he trabajado con grupos, pero yo sobre todo he trabajado mucho más a nivel individual, como entrenador personal. Y obviamente he tenido jugadores de balonmano, pero también he tenido futbolistas, sobre todo juveniles del Atleti, del Madrid, del Leganés, del Rayo. Y fíjate que a nivel económico, a nivel estructural, eso es otro rollo. Y no tenían tampoco una individualización, es decir, los chavales muchas veces, aunque obviamente el Atlético de Madrid o Real Madrid tiene unas instalaciones espectaculares y unos prepas increíbles, no tenían esa individualización en cuanto a que el jugador necesita, oye, pues es que en este momento de la competición tú necesitas más fuerza de esto y de esto. Refuerzo, por ejemplo, pues muchos tenían pubalgia, mucha inflamación a nivel de aductores, se rompían cada por tres de isquios y ese trabajo lo hacían conmigo fuera del club como entrenador personal y no tanto con el club porque no le facilitaba eso. No sé si vosotros No, tenéis algún tipo de servicio dentro del club de entrenamiento personal o vosotros mismos les ayudáis. ¿Cómo funciona eso si lo no, hay? no. Nosotros les intentamos ayudar y si el jugador se acerca a nosotros o nosotros creemos que tiene esa necesidad, funciona de las dos formas, se le intenta individualizar al máximo el trabajo. En este caso, en el Barça Athletic, como te comentaba, es un equipo muy joven y que ahora mismo estamos construyendo al jugador. Una vez tengamos ya la base bien construida, por ejemplo, el primer equipo individualiza mucho más a nivel por posiciones o incluso por jugador específicamente, ¿no? Si algún jugador tiene alguna patología o a nivel cultural, también hay jugadores que vienen de ligas donde están acostumbrados a hacer otros trabajos, ¿no? Pues mucho más movimientos olímpicos, ¿no? Toda la escuela nórdica está acostumbrada a hacer mucho más movimiento olímpico y se siente más cómoda haciendo ese trabajo físico o más acostumbrada, pues se le intenta poner más ejercicios a nivel olímpicos y menos ejercicios de la escuela más del INEF, ¿no? Entonces sí que se juega más con eso. A nosotros, ya te digo, normalmente el trabajo partimos de lo general y para luego, cuando algún jugador necesita algo específico, irá a eso más específico. Genial.
Y ya lo último, como curiosidad, ¿cuándo entran con el trabajo isoinercial? Porque bueno, yo lo conocí en el INEF, en el máster de alto rendimiento, el trabajo isoinercial, poleas cónicas, yoyos y demás. ¿Cuándo entran Mm. este tipo de trabajo? Yo normalmente no lo uso mucho, la verdad. No soy un gran... O sea, no me gusta que la herramienta sea el método de trabajo principal. Sí que me gusta usar las herramientas, colocar las herramientas dentro de mi plan de trabajo cuando lo desarrollo. Pero no me gusta ser un defensor a ultranza de una herramienta. Yo uso, como te he dicho, por suerte tenemos un gimnasio muy variado. Tenemos kettlebells, tenemos mancuernas, tenemos dos máquinas isoinerciales, tenemos una Kaiser, tenemos Smith, tenemos poleas tradicionales, tenemos una gran variedad de material e intento usarlo todo. Entonces, lo van tocando porque lo tocan, saben que es una polea isoinercial, saben cómo funciona. Normalmente lo meto más en ejercicios de tren superior que de tren inferior, por esa, digamos, por esa sensación más excéntrica que luego tiene el jugador después de haber usado una polea isoinercial y esos DOMs que genera después, si no estás acostumbrado, es una máquina que genera bastantes DOMs, depende de cómo la uses y de la intensidad que el jugador la use. Y sí que me gusta mucho en trabajo de tren superior a nivel de hombro, a nivel de espalda, por esas características que te da parecidas a nuestro lanzamiento en el balonmano, ¿no? De tener que acelerar y luego frenar mucho en esas fases concéntrica y excéntrica en un lanzamiento de balonmano y todo lo que implica la cadena posterior del hombro en esa frenada del brazo, que es donde luego el jugador, sobre todo los chutadores, cuando chutan fuerte, se quejan, ¿no? de la zona posterior del hombro, frenando ese lanzamiento. Pero no soy muy de meter ejercicios más 3D, 4D con cónicas en el gimnasio a nivel de desplazamientos. Porque luego nuestra forma de entrenar y nuestro modelo de juego en pista es muy agresivo y nosotros normalmente hacemos gimnasio antes de la pista. Si yo meto ese estímulo en el gimnasio, que es un estímulo bastante agresivo a nivel de fase excéntrica, estoy entrenando en un terreno pantanoso de que luego el entrenador en el diseño de su entrenamiento, aunque yo lo veo y sé lo que va a hacer, algún jugador entre en una zona que no nos gustaría. Sí, tipo remos a una mano y tal, genial, pero es verdad que yo Sí, que he hecho eso te deja las piernas, que lo que tú correcto. dices, si luego tienes un entreno en pista exigente, vas con las piernas colgando. Sí, sí, sí. En un entreno aislado, en una fase de recuperación, en una fase de readaptación, de return to play, creo que son herramientas que te dan unas cosas que ninguna otra herramienta te da y que te da unos estímulos muy parecidos a los que luego vas a tener en pista a nivel de ese ciclo estiramiento-acortamiento. Es una herramienta espectacular. Yo, por mi casuística y por donde tengo ubicada la sesión, no me puedo permitir el lujo de meter ese tipo de estímulos porque luego mis jugadores salen a pista y en un sprint podemos sufrir un evento no deseado y luego tengo que dar explicaciones. Normal, lo entiendo perfectamente. Pues nada, Víctor, darte las gracias por mi parte. Todas las preguntas que tenía en el tintero ya te las he hecho. Como siempre hacemos al final de los episodios, si te apetece invitar a alguien al podcast, alguien que creas que nos pueda aportar y que por supuesto le apetece, pues será bienvenido. Perfecto. ¿Tengo que decir el nombre o...? Sí, sí, sí. Sí, vale. Pues mira, he estado pensando por seguir la línea de preparación física. No sé si lo habéis invitado, pero es de aquí de Barcelona también y creo que puede aportar mucho porque ahora está también metido a nivel de selecciones, lleva dos equipos, masculino, femenino, y puede dar esa visión también tanto de chicas, chicos, y creo que puede ser interesante. Ya te digo, no sé si lo habéis invitado, ¿eh? Y es Edgar Pérez del Balonmano Granollers. Creo que puede dar una visión interesante a nivel de preparación física porque bueno,
trabaja, yo lo conozco de cuando estaba en la Blume con él, que compartíamos gimnasio, y creo que puede dar una visión chula de preparación física en chicos, en chicas, en categoría base, en categoría profesional, porque lleva los dos equipos de Granollers y puede estar muy interesante. No ha estado en el podcast, yo por supuesto ya le he echado el ojo, le sigo mucho, hace un trabajo muy, muy, muy interesante. Le llamamos para el último congreso y al final no pudo. Así que sí, por supuesto le invitaremos a ver si le apetece. Perfecto. Pues, pues nada, Víctor, muchísimas gracias, mucha suerte para la competición que tenéis hoy. Y nada, los que estáis ahí detrás de los auriculares y de la pantalla, también muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Un abrazo.